Saludos cordiales. Hoy estaremos hablando sobre el último gobierno de Horacio Vázquez, desde el 1924 hasta el 1930. Comenzaremos con un pequeño texto que nos dice que el auge económico azucarero y las reformas sociales marcaron el gobierno de Vázquez, matizado por la sombra de las intervenciones estadounidenses. Ya para comenzar, procedemos a presentar los diferentes participantes. Eury Mereo García, que es su actual presentador, Ramón Alitz Michael, Miguelina Martínez, Isaías de Jesús. Ahora pasaremos al índice de contenidos. Nosotros trabajaremos lo que es el contexto histórico y características del gobierno. Trabajaremos sus diferentes aspectos, ya sean económicos, sociales y políticos, y también veremos los hechos relevantes y personajes destacados. Aquí decidimos colocar una frase que dice: si no conoces la historia, no sabes nada, de Michael Crichton. Ya para ir entrando lo que es en el tema, vamos a hablar sobre el contexto histórico. Aquí tenemos que el tercer y último mandato del presidente Horacio Vázquez, desde el 1924 hasta el 1930, marcó un periodo crucial en la historia de la República Dominicana. Tras la retirada de las tropas estadounidenses que habían ocupado el país durante 8 años, desde el 1916 hasta el 1924, Vázquez asumió la presidencia con el desafío de consolidar la paz, fortalecer las instituciones y guiar a la nación hacia un futuro próspero y estable. Este contexto histórico se caracterizó por la transición de un periodo de intervención extranjera a un intento de autonomía y reconstrucción nacional. Durante los años de ocupación, Estados Unidos controló las finanzas y la administración del país, con el objetivo de estabilizar la región y proteger sus intereses económicos. La retirada de las tropas en 1924 fue en parte resultado de la presión interna y la diplomacia internacional que buscaba restaurar la soberanía dominicana. Esta salida dejó un vacío de poder y un contexto de incertidumbre política que Horacio Vázquez tuvo que enfrentar. Vázquez fue elegido presidente en unas elecciones diseñadas para devolver la gobernabilidad y estabilidad al país. En su mandato, Vázquez se centró en impulsar la educación y la salud, construyendo escuelas y hospitales en todo el país y promoviendo programas de salud pública. La educación se consideró clave para la movilidad social y el desarrollo económico, permitiendo a las nuevas generaciones alcanzar su máximo potencial. Vázquez también promovió la capacitación de profesionales en estas áreas, fortaleciendo así la base social del país. En el ámbito económico, Vázquez promovió la diversificación agrícola e incentivó la producción local. Se apoyó de los pequeños productores y se fomentó la creación de nuevas empresas, con el objetivo de fortalecer la economía nacional y generar empleo. Su gobierno emprendió importantes obras públicas, como la construcción de carreteras y puentes y acueductos, que facilitaron la comunicación entre las diferentes regiones del país y dinamizaron la actividad económica. Estas infraestructuras no solo mejoraron la conectividad, sino que también jugaron un papel crucial en el desarrollo económico y social del país. En cuanto a las relaciones internacionales, Vázquez mantuvo una relación cordial con Estados Unidos, el principal socio comercial del país, pero siempre defendió la soberanía nacional. Negoció un nuevo acuerdo de empréstito con Estados Unidos, asegurando que se respetaran los derechos y la autonomía del país. Además, se establecieron relaciones diplomáticas con nuevos países y se participó activamente en organismos internacionales, fortaleciendo la presencia de la República Dominicana en el escenario global. Sin embargo, el gobierno de Vázquez también enfrentó desafíos importantes. La fragilidad del sistema político dominicano se manifestó en las limitaciones a las libertades civiles y la represión hacia la oposición. Vázquez consideraba esencial mantener el orden y la estabilidad para implementar las reformas necesarias para el desarrollo del país. Esta represión generó críticas y tensiones internas, pero Vázquez argumentaba que era un mal necesario para garantizar la estabilidad y el progreso. De estos desafíos, el tercer gobierno de Horacio Vázquez se caracterizó por avances significativos en áreas sociales, económicas e infraestructurales. A pesar de las dificultades políticas, Vázquez se enorgulleció de haber contribuido a la construcción de una República Dominicana más moderna y próspera, sentando las bases para el futuro del país. Su legado es recordado por los esfuerzos en educación, salud
y desarrollo económico, así como por la compleja lucha por mantener la soberanía y estabilidad en un periodo de transición y consolidación nacional. A continuación les estaré hablando de algunos aspectos económicos que se dieron. En primer lugar tenemos la situación económica al inicio del gobierno del 1924. Al inicio del gobierno de Horacio Vázquez en 1924, la República Dominicana se encontraba en una situación económica difícil. La ocupación militar estadounidense en 1916 hasta 1924 había dejado una economía debilitada y una estructura gubernamental en necesidad de reformas. Aunque los estadounidenses habían implementado algunas mejoras en infraestructura y organización administrativa, el país enfrentaba una deuda significativa y un sector agrícola, principal motor económico, en crisis. A continuación estaremos tratando las medidas económicas implementadas durante el gobierno. En primer lugar tenemos reformas agrarias. Se implementaron reformas agrarias que promovieron la diversificación del cultivo para reducir la dependencia del azúcar y mejorar la economía agrícola. Además, se impulsó la modernización del sector mediante la importación de maquinaria y la adopción de técnicas agrícolas avanzadas. Políticas fiscales. Se centraron en una reforma tributaria que introdujo nuevos impuestos y ajustó los existentes para aumentar los ingresos fiscales. Además, Vázquez renegoció la deuda externa del país, logrando condiciones más favorables que aliviaron la carga financiera y contribuyeron a la estabilidad económica de la República Dominicana. Desarrollo industrial. Se impulsó mediante incentivos fiscales y facilidades para atraer inversores extranjeros, especialmente en los sectores del azúcar, cacao y café. Además, se realizaron mejoras significativas en la infraestructura, como la construcción y mejora de carreteras y puentes, para facilitar el comercio y fomentar el crecimiento industrial del país. Por último, estaré tratando el impacto de las medidas económicas en la sociedad dominicana. Las medidas económicas implementadas durante el gobierno de Horacio Vázquez, que fue desde el 1924 al 1930, tuvieron un impacto significativo en la sociedad dominicana. El crecimiento económico se vio impulsado por la diversificación y modernización del sector agrícola, así como por el desarrollo industrial y la mejora de la infraestructura. Estas políticas también generaron un aumento en las oportunidades de empleo, especialmente en la agricultura y en la construcción. Sin embargo, aunque hubo avances económicos, la distribución de la riqueza continuó siendo desigual, con los beneficios concentrados principalmente en grandes plantaciones y empresas extranjeras, mientras que los pequeños agricultores y trabajadores rurales seguían enfrentando desafíos económicos. Aspectos sociales del gobierno en 1924. Situación social al inicio del gobierno en 1924. En 1924 la República Dominicana enfrentaba una baja tasa de alfabetización y infraestructura educativa. También la salud deficiente y condiciones de vida precarias. Durante el gobierno de este año se promovió la construcción de escuelas, hospitales, la capacitación de maestros, personal médico y el lanzamiento de campañas de salud pública. Además, se implementó un proyecto de vivienda social y mejora en la infraestructura básica.
Estos programas sociales aumentaron la alfabetización, la mejora de salud, la mejora de la salud pública, también la mejora de las condiciones de vida y sentaron la base para un desarrollo más accesible y equitativo en la República Dominicana. También se implementaron lo que fueron programas sociales implementados durante este gobierno. La construcción de escuelas. Se promovió la construcción de nuevas escuelas especializadas en áreas rurales para la mejora del acceso a la educación. La capacitación de maestros. Se implementaron programas para la formación y capacitación de los maestros con el objetivo de mejorar la calidad de enseñanza de los maestros hacia los estudiantes. También el currículo tuvo mejora. Se modernizó el currículo educativo para incluir conocimiento básico y habilidades prácticas que preparaban mejor a los estudiantes para la vida laboral y el desarrollo personal de los estudiantes. Una reflexión de lo que yo ya antes hablé. Los programas sociales implementados durante este gobierno en 1924 tuvieron un impacto significativo en la sociedad dominicana, mejorando la educación, la salud y la condición de vida en la población. Aunque los desafíos eran grandes, estas iniciativas sentaron la base para un desarrollo más accesible y equitativo en el futuro. El sistema político de la República Dominicana durante el gobierno de Eurasio Vázquez. Pues Eurasio Vázquez sirvió 2 mandatos como presidente de la República Dominicana, primero como presidente interino de 1899 a 1902 y luego como presidente electo desde el 1924 hasta el 1930. Durante su segundo mandato, el país adoptó un sistema político presidencial republicano, influenciado por Estados Unidos. Intervención militar desde el 1916 hasta el 1924, que afectó significativamente la política y las instituciones dominicanas. Por otra parte, tenemos los partidos políticos y fuerzas políticas presentes en aquella época, cuáles fueron el Partido Nacional, que era el partido que estaba dirigido por Horacio Vázquez, y era uno de los partidos políticos más grandes de la época. Este favorecía la estabilidad y el orden y contaba con el apoyo de los conservantes y la alta calidad dominicana. El segundo era el Partido Progresista, que era encabezado por Federico Velázquez, y era un partido con orientación más liberal y progresista, en contraposición a la línea conservadora del Partido Nacional, que fue el primero que mencioné. Por otra parte y último, estaba el partido, que fue un grupo político que también tuvo influencia en la época, apoyando a distintos candidatos según los intereses del momento. Por otra parte, también habían eventos políticos relevantes durante aquel gobierno, cuáles eran las elecciones, que Horacio Vázquez ganó la elección presidenciales en 1924, lo que marcó el fin de la ocupación militar estadounidense. También existían las protestas, que esta administración de Horacio Vázquez se caracterizó por protestas debido a problemas económicos y políticos impopulares. Aunque el gobierno trabajó para modernizar el país y enfrentó la oposición de personas de todos los ámbitos de la vida, descontentamente con su liderazgo con protestas. Y por otra parte, las reformas constitucionales, que estas fueron las representaciones con herramientas de comunicación, que también se pueden usar como discursos, informes y más. Muchas gracias por su atención.